Bueno, aquí estamos con don Luis Emilio Maluenda, es un destacado abogado chileno, conocido en su canal de YouTube, también tiene Instagram. Don Luis Emilio ha hecho varios, está haciendo permanentemente videos criticando el establishment político que hoy día está en Chile, sobre todo la partitocracia, todos los partidos políticos. Eh, y además él fue presidente o secretario del Partido Nacional, tiene una trayectoria importante en la política. Y bueno, nos va a hablar hoy día, le pedí que hablara de los dos procesos constitucionales ya anteriores, porque estaban en contra de Chile. ¿Ya? También le pedí que me definiera qué significa ser patriota, qué es lo que es un patriota, y por qué la patria, por qué Chile está en peligro, y de quién o de quiénes. Así que, bueno, los detalles los dará ahí don Luis Emilio, lo dejo en la cámara, y muchas gracias por todo. Ya. Gracias por tu invitación, Cristian. Y bueno, muy honrado de estar compartiendo contigo este panel. Hazme una pregunta y yo te voy respondiendo, no sé si estás de acuerdo. Como usted quiera. Primero, los dos procesos constitucionales, ¿por qué ponían en riesgo la soberanía de Chile? Así, Mira, comencemos por el principio. Hasta antes de la insurrección del 18 de octubre del año 2019, en ningún momento se habló que había que cambiar la Constitución. Incluso la derecha era la gran defensora de que no se cambiara la Constitución. La izquierda muchas veces había querido cambiarla. Y por una situación que no tiene nada que ver con la Constitución, como es la alteración del orden público, la toma de la Plaza Italia y todo lo demás, el señor Piñera saca de su bolsillo la posibilidad de acabar con la Constitución. Y esta Constitución no tenía nada que ver ni con la causa del problema de la insurrección, ni tampoco iba a tener ningún efecto en cuanto al resultado de lo que se produjera. Entonces entramos en un camino peligrosísimo que consiste que en medio de una verdadera revolución se ofrece la Constitución en bandeja a todos los movimientos revolucionarios de izquierda, etcétera. Entonces, aprobaron el día 15 de noviembre del año 2019, creo que se llamó Acuerdo por la Paz, llamar a un plebiscito para elegir a un conjunto de personas, a una elección, no un plebiscito, que iban a formar, digamos, parte de esta convención. Y fruto de ese grupo, en la cual la mayoría absoluta era el marxismo, se presentó un proyecto constitucional monstruoso. Acababa con el Senado, cambiaba las reglas de la Cámara de Diputados, creaba un montón de sistemas jurídicos que llegaban a tener el nombre de sistemas jurídicos, ya no se hablaba de poder judicial. Y junto con ello le ofrecían a los grupos indígenas, algunos de los cuales casi ya no tienen descendientes, la devolución de las tierras que poseían hace más de 500 años cuando llegó don Pedro de Valdivia. Y en ningún momento decía que los actuales propietarios chilenos tenían preeminencia o se les iba a pagar alguna indemnización. Y todo este conjunto de acciones marxistas llevaban siempre la frase final de y se recurrirá o los acuerdos de la Constitución formarán parte de la Constitución los tratados internacionales. No se decía cuántos tratados eran, cuáles eran, cuál era su fecha de dictación, ni tampoco se creaba un anexo a la Constitución en la cual estuvieran estos documentos accesorios, cosa que uno pudiera analizarlo.
Y por un milagro, porque yo ya no tenía fe alguna en la votación del pueblo chileno, se ganó con un 62% el rechazo y esta mugre se fue al hoyo. Y el artículo 142 que habían incorporado en la Constitución para iniciar este proceso de derogación de la Constitución decía claramente que si el plebiscito rechazaba, esto terminaba. Pues no, pues señores, saltándose eso volvieron inmediatamente a reiniciar el proceso. Y como este país está lleno de botópatas y aceptópatas, aceptaron eso. Entonces hubo una nueva elección de delegados, esa vez el Partido Republicano sacó mayoría absoluta. Mira los giros, ¿eh? Primero había sido la izquierda radical marxista, ahora era el Partido Republicano. Y el artículo 142 fue borrado. Y llegamos al segundo plebiscito, con un gasto de no sé cuántos millones de dólares, y el pueblo lo rechazó. Y yo hice un informe diciendo por qué yo voto en contra y puse todos los puntos sobre la I. Y para mí lo más impresionante era la remisión de todas las normas cruciales de la Constitución a los tratados internacionales, que no los conocemos, que no los conocíamos, que no estaban mencionados, que no estaban enumerados, y los que vendrían a futuro. Por suerte, fíjate, mucha gente que vio mi video había decidido apoyar al señor Kast y finalmente le dijeron que no. Y la figura más monstruosa para mí era la siguiente. Se estableció en ambos proyectos constitucionales que los indígenas tenían escaños reservados, fíjate tú, por sobre la categoría del chileno. Tenían escaños reservados en el Congreso, tenían escaños reservados en los consejos regionales que se llaman CORE y también en los consejos municipales, en cada municipalidad. O sea, era el fin de un país, era la destrucción completa de la nación chilena, de su historia, de lo que la gente que piensa con cierto grado de racionalidad, ningún país va a aceptar eso. Y lo iban a balcanizar a Chile, lo iban a convertir a Chile en un conjunto de pedacitos o pedazotes que finalmente no se llevó a cabo. Pero ahora, para que veas tú en el peligro en que estamos, armaron una comisión por la paz, en la cual estaba este señor Moreno, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Piñera, y resulta, fíjate tú, que acordaron nuevamente entregarle, pero no ya con plebiscito, sino que mediante la aprobación de esta comisión, las mismas posiciones que le habían entregado el primer proyecto constitucional. Así que esto quedó, como te digo, en que la voluntad que tiene ambos bloques es acabar con la Constitución y hacer pedazos el sistema jurídico chileno. Quiero detenerme ahí un poquito, quiero ir interrumpiéndolo para que la gente vaya entendiendo el problema, ¿ya? ¿Qué significa, primero, balcanizar un país? ¿Ya? ¿Por qué se habla de la balcanización? ¿Qué significa balcanizar el país? En lo formal, pero también en lo práctico. ¿Qué daño sufre el ciudadano común y corriente que el país sea balcanizado? Segundo, ¿qué significa también que nuestra legislación está supeditada totalmente, nuestra constitución, a organismos internacionales, ¿ya? A organismos internacionales? ¿Por qué es malo? Yo le pregunto derechamente, voy a poner de abogado en el diablo, pero lo voy a plantear así. Don Luis Emilio, usted habla de los peligros, de la patria, de
me está hablando de que nos salvamos por milagro. ¿De qué nos salvamos por milagro? ¿Qué nos afecta yo a mí como un chileno común y corriente, que tengo que salir a trabajar, tengo que estudiar, tengo una familia? ¿Qué significa que mi constitución esté supeditada a tratados internacionales? ¿Qué significa que existan numerosos pueblos o tengan privilegio ciertas etnias en los escaños reservados en el Congreso? ¿Qué significa para mí, ciudadano común y corriente? ¿Qué me afecta? ¿Por qué me afecta a mí? A mi bienestar mío y de mi familia. Bueno, la balcanización viene de la palabra Balcanes, cuando cayó el imperio austrohúngaro al final de la Primera Guerra Mundial. Fueron divididos el imperio austrohúngaro en una cantidad enorme de pequeños países. No te lo voy a nombrar, pero me los conozco todos de memoria, y eso significó la balcanización, en este caso de un imperio. La balcanización es, en el fondo, la división de territorios en pequeños pedazos de territorio que pasan a reemplazar lo que había antes. Eso en una parte. La segunda pregunta, ¿cuál fue que me hiciste? ¿Lo de los tratados internacionales? Exactamente, porque primero, si el país se divide en 50 chilitos, ¿no es cierto? 50 chilitos. ¿Acaso eso no afecta los recursos naturales, la disponibilidad, la capacidad de negociación? ¿No afecta la legislación, la jurisprudencia? ¿No afecta toda la actividad humana realizada en el país? Y además, en 50 chilitos con 50 pueblos diferentes, significa que está supeditado a otras potencias que no tiene capacidad de defensa un país, ¿no es cierto? Pierde todo tipo de poder de defensa al estar fragmentado. Y O sea, perdona, pierde la continuidad territorial el país, en primer lugar, y pierde, digamos, la soberanía que tenía sobre el territorio, porque queda sujeto al poder que puedan ejercer determinados grupos sobre distintos sectores que se le van a entregar, y además con una justicia ad hoc, que en el fondo no iba a ser justicia, digamos, iba a ser una especie de faramalla para permitirle llevar a cabo todas las acciones de ocupación y de usurpaciones de terrenos. No sé, algo se me quedó en el aire. no, está supeditada la Constitución a organismos internacionales. Usted dice, no sabemos a qué organismo y a qué jurisprudencia internacional estamos supeditados. Es imposible saber lo que no tiene nombre y lo que no tiene número o lo que no tiene fecha. ¿Cómo vas a hablar en plural de los tratados internacionales dictados por los organismos internacionales? ¿De qué organismo internacional estamos hablando y de qué tratado internacional estamos hablando, para que podamos entendernos por lo menos antes de firmar un documento de esta magnitud? Puede haber algunos que no tengan nada que ver con nuestro país y al contrario signifiquen el fin de nuestro país, y habría que aceptarlo porque no están mencionados. Dentro de las modificaciones constitucionales está la eliminación en uno de los propuestos textos constitucionales de Carabineros de Chile. O sea, claro, todo lo que... Pero eso era en lo interno. De lo interno. Lo interno querían hacer y deshacer, pero además querían recurrir a la globalización para imponer en Chile toda la inmundicia que se elabora día a día en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, y que acabaron con la civilización occidental en Europa. Entonces, y han llevado al caos, la anarquía, la falta de competitividad. Hoy día Europa no es nada. Hoy día Europa ha desaparecido como un actor de relevancia política a nivel internacional. De hecho, las reuniones que ha tenido Estados Unidos con Rusia no consideran a Europa para nada. Entonces,
ese caos, esa anarquía ha llevado a un empobrecimiento, ¿ya? Y a una infelicidad a las naciones europeas. Claro, fíjate tú que hasta el momento países como Inglaterra, Alemania, Francia, España tienen más de 8 millones de inmigrantes en países que tienen, bueno, España tiene 40 y tantos millones, otros tienen 60 millones. Eso es simplemente un suicidio cultural, un suicidio sociológico, un suicidio racial y un suicidio, digamos, de la historia de la nación. Pero ¿Pero eso para se qué? hace, bueno, se hace democráticamente. Eso es lo más indignante, digamos. O sea, mientras están matando al enfermo, que en este caso es Europa, todo eso se cubre con las palabras talismánicas democracia, acuerdo, consenso. Entonces, bueno, y la verdad del asunto que volviendo al tema de Europa, Europa en realidad es un water. Por ejemplo, ahora se están preocupando de armarse por el tema de la guerra con Ucrania, pero ellos habían llegado al punto que era Estados Unidos el que tenía que defenderlos a todos. Ni siquiera Chile, por ejemplo, gasta un 3,7% del PIB en defensa, Estados Unidos también 3,7%, y estos ni siquiera se habían acordado gastar un 2% y no lo cumplían tampoco. El caso más patético es de España con ese tal Sánchez, porque los países ya aceptaron el 2% que no es nada, por eso que Trump dice que tienen que poner un 5%, y en el caso de España es un 1 y tanto. Y eso va unido a una verdadera oleada, así como Atila vino desde Mongolia hacia Europa, ¿no es cierto?, con una oleada que causó la mayor destrucción que ha habido en los sectores europeos. Esto que estamos hablando está acompañado con una oleada de borrachos, que es la población media de esos países, de alcohólicos, de parafílicos sexuales, de ateos y de personas que sienten odio, endofobia, odio por lo propio. Entonces hay, digamos, una destrucción y tan rápida que jamás me hubiera imaginado a mí una civilización de 2000 años y más si consideramos el Imperio Romano y el griego, porque Griega. el cristianismo da el origen de los 2000 años. No pensé que en 20 años lo iban a exterminar. ¿Para qué? Bueno, ahí tenemos la pregunta. Primero, la degeneración sexual atrae a muchos. Y esa degeneración sexual, digamos, yo te diría que es una de las puntas de lanza principales en todo esto que estamos hablando. Y eso no va unido con que el tipo es abstemio, por ejemplo. O sea, son individuos corruptos de la cabeza a los pies, por el alcohol, por la droga, el fentanilo, las orgías sexuales, y adiós la patria, adiós el cristianismo, adiós la unidad nacional, adiós la defensa de la raza. Por ejemplo, ¿cómo serán de imbéciles los suecos, un país absolutamente de raza blanca, metió no sé qué cantidad de inmigrantes y ahora les ofrecen plata para que se vayan y tampoco se van y tampoco toman decisiones? Por ejemplo, esa señora Meloni que se hizo elegir o salió electa por ser patriota, nacionalista, esa no ha sacado a nadie en Italia y tampoco ha puesto fin a la llegada de esos barcos que llegan a Lampedusa. Entonces, esto que te estoy diciendo es muy importante cuando volvamos a analizar el tema presidencial. ¿Qué significa realmente el hecho de que la gente vote por los mismos que están hundiendo a los países? Lo que yo quería agregarle, el para qué, y esto es público, no es algo privado, ¿ya? Porque
estos organismos internacionales y las Naciones Unidas y todo, quieren instaurar en el mundo un gobierno mundial. O sea, eliminar el Estado-Nación, ¿ya? Eliminar las naciones, todas las naciones. Y para eliminar las naciones tienen que eliminar las tradiciones, tienen que eliminar todo el carácter ancestral de las mismas, étnico también, ¿ya? Para que haya una supranacionalidad, un gobierno supranación que se dictamine desde afuera, con burócratas de afuera, determinando todo lo que ocurra en esos que hoy día ellos llaman territorios. Por algo le llaman territorio de pueblo, territorio, ya no es una nación, es un territorio. ¿Ya? ¿Qué deben comer? ¿Cómo se deben educar? ¿En qué deben trabajar? Y podemos ver casos, cómo deben las políticas de salud, por ejemplo, cuando se declara una pandemia, con qué se deben vacunar, etcétera, etcétera, etcétera. Las determinaciones son de estos supragobiernos, mundial, lo que se quiera, es determinar desde el individuo, desde que nace hasta que muere. ¿Ya? Y determinar quién nace y quién muere. Hoy día hay política de aborto, quién nace, política quién muere, de eutanasia, se están instalando desde afuera. ¿Ya? Ese es lo grave. ¿Por qué? Porque mañana van a decir, bueno, señor, usted vive hasta esta fecha porque se determinó que usted es inviable para la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene tal enfermedad. ¿Ya? Entonces nosotros desde afuera decimos, aquí hay una asistencia para que usted muera bien, porque ya es inviable. Y van a ver morir parientes, hijos, primos, tíos, abuelos, etcétera. O sea, aquí hay un atentado directamente contra todos los principios y valores cristianos que están asentados en la caridad de Dios, en el amor de Dios. Ya pensando en el individuo, en las personas, desde que nacen hasta que mueren, y en la familia como núcleo fundamental de la sociedad, con valores, con principios, con Dios, patria, familia, con individuos que tengan territorio. Usted, dentro de lo que ellos dicen, usted no tendrá nada, pero será feliz. ¿Ya? O sea, está suprimiendo el derecho de propiedad directamente. O sea, usted no va a tener ni siquiera una casa propia ni un bien propio. O sea, algo contrariamente a lo que han valorado históricamente los chilenos, ese esfuerzo, ese trabajo, esa perseverancia para comprar su casa, para comprar su auto. Ellos no, van a suprimir hasta el derecho de propiedad en estos gobiernos supranacionales, este gobierno mundial. ¿Y quiénes están apoyando esto? Los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos hicieron los cambios constitucionales, los partidos políticos? Porque quieren este supragobierno. ¿Ya? Y esto es público, el gobierno mundial. ¿Ya? Eso es lo que quería aclararle nomás un poco, don Luis Emilio. No, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo y he reflexionado bastante sobre este tema y a medida que uno va reflexionando va descubriendo cosas nuevas, fíjate tú. Fíjate que el presidente de la República o el jefe de Estado se llama primer mandatario. Y eso nos lleva inmediatamente hacia el contrato de mandato, que es un contrato que viene del derecho romano, no es de ahora. Para simplificar, voy a decir que en el contrato de mandato hay dos partes, el mandante y el mandatario. ¿Qué es lo que sucede? Quien verdaderamente manda es el mandante. Por ejemplo, si el día 20 de noviembre un señor no puede estar en Santiago para firmar una escritura pública, entonces va a una notaría y le entrega un mandato a otro señor que pasa a llamarse mandatario para que él ese día 20 de noviembre firme por él representándolo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate que el presidente de la República se llama primer mandatario. Y resulta que en la práctica, el mandante, que es el votante, o los votópatas que votan y votan y votan, esos son los mandantes, pues. Pero sucede que no se le entrega ningún mandato u orden o un conjunto de normas jurídicas al primer mandatario para que él las lleve a cabo a petición de los mandantes, que es el pueblo.
Entonces, ¿por qué se ganan las elecciones? Se ganan por propaganda, por charlatanería, por promesas, pero nadie queda comprometido a hacer nada. Incluso cuando hablan de que no van a dejar entrar más a los inmigrantes, a mí me llega a dar susto, fíjate tú. Han hablado de todo, que van a acabar con la cesantía, que van a acabar con los problemas de las cárceles, que van a generar crecimiento y todo, pero eso no pasa, digamos, de su boca. Es decir, en la práctica, el mandatario, que es el primer mandatario, se convierte en su propio automandante. Y pobre el que uno le diga a un votópata, oye, mira, vota nulo o vota en blanco porque te van a engañar. Va a ser lo mismo de siempre. Están convencidos de que una de esas personas va a resolver la crisis que hay en todas las instituciones chilenas del Estado, que están todas en la ruina. Y la señora Matei, por ejemplo, de repente sale diciendo que va a restaurar la pena de muerte, siendo que un país que derogó la pena de muerte, de acuerdo a los tratados internacionales, no puede restituirla. Entonces es de una ignorancia suprema. Y el otro señor Kast, que anda hablando, primero él puso un letrero, todos somos migrantes. Yo no soy migrante, por lo menos mi familia tampoco, porque llegaron a Chile antes que existiera Chile, así que ¿cómo íbamos a ser inmigrantes? Y después, cuando fue la campaña presidencial última que perdió con Kast, mientras hablaba, puso una foto de la negra Florville, que fue esa negra haitiana, que dejó botada su guagua en el centro médico de, no de Lo Prado, sino que la comuna que está al lado, que en este momento no me acuerdo. Pedro Aguirre Cerda, ¿no? ¿No? No. Ahí está Lo Prado, está Pudahuel, Cerro Navia. Cerro Navia. Entonces la tomaron preso Carabineros, la mujer murió en la comisaría, no por culpa de Carabineros, y el señor Kast hablándole al país, poniendo a esta persona que era un ícono de la inmigración al frente. Y ahora, porque a voltereta, yo por lo menos ya estoy cansado, habla de que va a construir un muro. Y fíjate que yo hablé con un primo mío que es arquitecto, y un muro de esa magnitud jamás lo van a hacer. Primero tendría 300 kilómetros de largo para toda la frontera de Chile con Bolivia. Segundo, está el muro al medio, pero debe haber 200 metros hacia allá y hacia acá, lleno de alambres de púa y de distintos mecanismos, digamos, de protección. Luego tiene que tener una profundidad enorme y abajo tiene que tener un conjunto de piedras para que esto se sostenga, y por supuesto que tiene que tener también personas que lo protejan, porque si le colocan una bomba y le hacen un forado, se acabó el muro. Pero la gente se traga eso. Eso es lo increíble, Cristian. Lo cree todo. Y piensa usted que Chile tiene tratado de migrantes. Por lo tanto, hay tratados internacionales que vinculan al país, que están firmados por Piñera, y por lo tanto no pueden llegar y prohibir el paso a los migrantes. Entonces, lo que usted está diciendo es un acto de demagogia, ¿ya? Netamente y populismo. Entonces hoy día, los candidatos, todos los candidatos que participan de estos bloques políticos, que están acordes a este nuevo orden internacional, porque hay que decirlo, hoy día mundialmente se está instaurando un nuevo orden internacional, que se está trabajando con las políticas de la agenda en un gobierno mundial que es supranacional, que requiere suprimir la soberanía y los estados. ¿Y por qué la migración? Porque tienen que formar pueblos con territorio, y los pueblos con territorio no es un estado, ¿ya? Con legislaciones dadas desde afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Saluda a José Luis Uribe ahí, que también es amigo suyo, deben verlo
Hola, José Luis. José Luis. ¿Qué Mira, sucede, qué sucede en la práctica con todo esto? Que la política se ha vuelto una pura populismo y demagogia, engañando, como dice don Luis Emilio, al botópata, al que cree que lo soluciona todo con el lapicito y la papelita. Esa exacto. es la realidad, ¿ya? Claro, Esa es la realidad. claro. Pero mira, es tan imbécil todo esto. Fíjate tú, en el caso de los inmigrantes, ¿alguna vez se le consultó al pueblo chileno o a alguien del pueblo chileno si estaba apoyando o autorizando esta invasión a Chile? Por supuesto que no. Pero los mismos imbéciles que de repente están en desacuerdo que haya tanto venezolano, y de repente, porque es como que se les ilumina de repente una parte del cerebro, ellos nunca se han puesto en contra de los políticos que ejecutaron esto, porque esto empezó con la Bachelet, con los haitianos, continuó con el señor Piñera, con la visa democrática, de responsabilidad democrática para los venezolanos, y esto ha continuado todos los días hasta el día de hoy. Pues. Pero el problema no está arriba, está abajo. Porque si le siguen votando y votando y votando y votando, fíjate, llevamos 35 años en este baile, obviamente que mejor se queden callados y hagan lo que quieran. Díganle, mire, venda el país a otro país por último, porque yo voy a seguir votando por usted. Y este atropello, esta humillación, mira, y va unido con el hecho de que Chile es el país que tiene menos natalidad en el mundo. Tampoco lo consideran ni lo toman en cuenta. Tiene solamente un poco más del 1% de un hijo, perdón, por mujer. Y para poder mantener la población necesita 2.3 hijos por mujer. Eso también tiene que ver con la caída moral, con la hipotimia, con la depresión, con todo lo que prima en la población que no quieren tener hijos. ¿Han presentado alguna política estos supercandidatos que van ahora para aumentar la población chilena mediante la procreación? ¿Lo has escuchado tú? Yo no he escuchado nada. Entonces, un país que se está muriendo día a día porque la gente no duerme, compra pastillas para dormir, compra en las ferias de la calle pastillas vencidas para dormir, porque obviamente que hay una presión existencial, mental y neurológica que afecta a la población. Y ese es uno de los motivos por los cuales la gente ya no quiere tener hijos, porque tener hijos significa responsabilidad y significa también tener amor por la vida. Si no tienen amor por la vida, ¿cómo van a tener un hijo? Y todo esto, como te digo, el falso muro, primero era una zanja, la hicieron la zanja ridícula y la pasaban como querían. Tienen a los militares haciendo el logo allá en Colchane, en que el propio comandante en jefe dijo como no es ilegal el ingreso ilegal a Chile, ellos tienen que llevarlo de la manito hasta el principal retén de carabineros para que el gallo se identifique y quede dentro. ¿Eh? Y hoy día vi un video en que dice lo siguiente: en el gobierno de Lagos, la cesantía a final de su gobierno fue de no sé cuántos miles. En el gobierno de primer gobierno de la Bachelet aumentó la cesantía. En el primer gobierno de Piñera se revirtió, se creó 1 millón de puestos de trabajo y aumentó, digamos, el trabajo. Pero cuando pasamos al segundo gobierno de la Bachelet, volvió a aumentar la cesantía. Cuando pasamos al segundo gobierno de Piñera, bueno, hubo
COVID y otras cosas, cayó y en este gobierno la cifra no la han dado porque la cifra es monstruoso. Lo que pasa en el mundo laboral es monstruoso. Este país ya no tiene un peso para nada, se lo han gastado todo. Han endeudado al Estado con el señor Marcel de una manera bestial. Incluso mienten con las cifras, engañan a todo el mundo. Bueno, si usted quiere seguir votando, señor, hágalo. Pero yo personalmente, desde que entregaron la Constitución por segunda vez, yo dije, yo no soy masoquista. Me interesa un carajo que el gallo sea de derecha o sea de izquierda. Yo voto nulo, porque no tengo otra arma. Y porque además el voto nulo no se paga, ¿no es cierto? A diferencia del que vota por un candidato. Por lo tanto, al votar usted nulo, no está financiando el sistema político, que es el trasfondo de la protesta suya, el financiamiento de un sistema político nefasto que ha llevado a la infelicidad y a la desgracia al pueblo chileno, a su destrucción institucional, valórica, a su destrucción étnica también, de un común origen. Entonces, aquí están poniendo una persona, todo está caro, la luz, el agua, las contribuciones. ¿Y por qué todo está caro? Porque progresivamente estos dos bloques políticos han destruido absolutamente todas las instituciones. Y si yo estudio el sistema jurídico, con las leyes cumplidas, la reforma procesal penal, que nos iba a traer mejor y más justicia, ¿qué pasó? Fue más injusticia. Ya, hoy día la delincuencia está descontrolada en todos lados. ¿Y a quién le interesa? A nadie. Absolutamente a nadie. ¿Y en qué estamos ahora? En una nueva elección. En los dos procesos constitucionales nos hacían votar una y otra vez. Elección tras elección. Nos tenían como tontos votando. Por un personalismo, por una persona, por un pseudo mesías. Siempre tiraban a un mesías salvador. Ya, y ahí está. Uno quiere el Salvador, el otro quiere el Salvador. Finalmente ninguno ha salvado a nadie y el país continúa descomponiéndose. Hoy día las Fuerzas Armadas están altamente cuestionadas porque se ha permitido que se relaje la moral y la disciplina institucional por la ausencia del principio de autoridad y porque se ha subvertido el orden público en general, ya con leyes que son contrarias a la moral. Hoy día las leyes, muchas leyes son perversas. Entonces, ¿eso atenta contra qué? Contra los habitantes de Chile, presentes y futuros. Contra eso atenta. Entonces, es todo el sistema político que hoy día está dividido en bloques, es lo que ha llevado a la destrucción del país. Todo el sistema político. ¿Cómo se corrige eso? Evidentemente, cambiando el sistema político, reponiendo el principio de autoridad, fortaleciendo las instituciones en vista del bien común, ¿ya? Sancionando al que actúa mal y premiando al que actúa bien, restableciendo el orden público, ¿ya? Siendo lapidario con los infractores de la ley, recuperando los espacios públicos. Hoy en día, todos los espacios públicos del país están tomados por la delincuencia. Es un país enfermo, no es un país sano. Fíjate que los politicastros que hay en este país son la peor larva que podría haber tenido Chile en toda su historia. Por ejemplo, de repente, y en casos politiqueros, por ejemplo, a Piñera le hicieron una acusación constitucional en el Congreso. Pero fíjate que un parlamentario puede no solamente recurrir a la acusación constitucional, que es muy difícil que sea aprobada. Por ejemplo, hablemos de la delincuencia. ¿Cuál de ellos ha hecho alguna vez una presentación al Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo? ¿O al Ministerio Público? ¿Qué es lo que pretenden que suceda para que ellos reaccionen? Todas las superintendencias, viejo, no supervisan nada. Lo que pasó ahora con la muerte de los mineros en el Teniente, que me recuerda a la de Copiapó, con los 33 mineros, cuando se descubrió que Sernagiomín no fiscalizaba nada. Era la superintendente de las minas de Chile y no había ningún control de las fallas que tenían las minas. Y en esto llevamos décadas. Y
Vamos pagando sueldos, pero faraónicos. Por ejemplo, el presidente Codelco gana 70 millones mensuales, ese señor Pacheco. Luego hay otro que gana 47, otro gana 50. Un abogado, amigo mío, hizo la denuncia de que los abogados asesores del Senado todos ganan más de 14 millones de pesos. Que eso no es problema para el pueblo chileno, para el votante, pues. A pesar de que acaba de decir el INE que más del 50% de la población chilena que trabaja gana menos de 611 mil pesos mensuales. ¿Y dónde está la igualdad? ¿Dónde está la igualdad? ¿A dónde está la igualdad? O sea, hay algunos tipos que parecen los dioses del Olimpo, son dueños, digamos, de todo el país, forman grandes empresas. Por ejemplo, esta misma mujer Jara, ¿quién se iba a imaginar que iba a tener 10 bienes raíces y un patrimonio de 3 millones de dólares porque era comunista y había estado en distintos puestos públicos dentro del Estado, fíjate tú? Pero uno se desgasta porque en el fondo, cuando habla con alguien en el metro o en un taxi, cualquier cosa, el tipo no responde. No es, digamos, un tipo que esté preocupado. Pero el problema que hay es que al chileno no le interesa Chile. El chileno quiere o cree que saliendo a trabajar, teniendo para comer, para tomar, ¿ya? Todo está bien. Y se lo arreglan el sistema político, la democracia, el lápiz y el papel. Pero no se dan cuenta de que hoy día hay potencia, hay poderes internacionales que les interesan los bienes de Chile, les interesan los recursos naturales, comprarlos baratos, les interesa un país debilitado, la geoestrategia política, lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, en Argentina, están llegando colonos de países extranjeros a la Patagonia Argentina, ¿ya? Entonces, la soberanía de los países está viéndose en peligro, o sea, los pueblos en general. Veamos lo que está pasando, por ejemplo, en la Franja de Gaza, o sea, a lo que hemos llegado después de un siglo de colonos que habían llegado persistentemente en esa zona. Entonces, el pueblo chileno está en peligro, está en peligro. El pueblo chileno va a sufrir dolores muy fuertes cada día más, lo está sufriendo con la delincuencia y con numerosas leyes que van en contra del bien común. Entonces, y no reaccionan. La manera de reaccionar es, primero, instruyéndose. Don Luis Emilio tiene un canal de YouTube que tiene su nombre, ¿no es cierto? Luis Emilio Maluenda. Lleva haciendo videos por años. Usted lleva muchos años haciendo estos videos, alertando a la población de lo que va a venir. Ya había dicho que Chile va en un caos. ¿Y qué ha pasado con la delincuencia, con las muertes, los secuestros, los asesinatos? Han aumentado significativamente día tras día. Día tras día. Pero esto don Luis Emilio lo anunció años atrás. ¿Y cómo lo sabe? ¿Porque es mago? ¿Porque usted tiene una bolita de cristal? No, porque don Luis Emilio primero tiene formación jurídica, tiene formación filosófica, porque se ha dedicado a estudiar, porque entiende que los procesos que estamos viviendo son procesos revolucionarios, entiende que una revolución pasa por etapas, entiende que hay que primero destruir la institucionalidad, ¿ya? Y en esa destrucción de la institucionalidad se ocupan grupos anarquistas, destruir los valores, destruir los principios, destruir la cultura. O sea, entendiendo cómo se destruye un país, se sabe los efectos que van a venir después. Entonces, don Luis, porque estudia, porque se ha dedicado a estudiar, entonces entiende y le preocupa el futuro de Chile, que no es otra cosa que el bienestar de los chilenos. El futuro de Chile no es otra cosa que el bienestar de los chilenos presentes y de los chilenos que van a venir, que tienen todas las libertades, los derechos adquiridos que nosotros tenemos como país, incluso la libertad de expresión, todas nuestras libertades se van a ver, realmente van a ser anuladas, porque lo que viene son estados draconianos muy firmes, muy fuertes, que van a imponer a la fuerza modelos ajenos a nuestros principios y a nuestra idiosincrasia, con escalas de valores
totalmente diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados y que no hemos beneficiado. De eso es lo que está en juego. Y hipotecando nuestra soberanía, hipotecan nuestros recursos naturales, pobreza, hacinamiento, eh, esta supeditación de nuestra soberanía a la soberanía internacional lleva a que nos pueden meter 50 millones de personas en un país de 20 y puede ocurrir lo mismo que ocurrió en la URSS. Usted tiene una casa de 3 personas, le voy a meter una familia completa porque tiene espacio para 8. Y le meto otra familia, 5 personas más, en su casa. ¿Quién lo va a defender? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Si usted mismo permitió que la legislación internacional y soberanos internacionales rigieran su propio país. Y usted permitió también, siendo botópata, como dicen don Luis Emilio, le cedió todo tipo de iniciativa al por quién votó, porque usted no le puso ningún tipo de cláusula en este mandato, ya como dice, lo trata muy bien don Luis Emilio, en el cual estipula qué es lo que debe hacer el mandatario. El mandante, ¿no es cierto? Claro, el mandatario tiene que cumplir las órdenes del mandante y aquí es al revés. Exactamente. Mira, es tan terrible lo que pasa en Chile. Primero, los canales patriotas los hicieron desaparecer todos de los medios de comunicación, porque nadie los veía. Mi canal sobrevive porque yo he persistido y yo no necesito recursos, digamos, por el lado de los canales para poder mantenerme, pero la cantidad de vistas que tengo y de suscriptores son insignificantes. Lo ¿Cuántos cual tienen? tengo 6.000 y tantos suscriptores, ¿En cuántos pero años? 6 años. ¿Y cuántos videos tiene usted más o menos ¡Uh! para que? Mira, el propio YouTube me ha dicho que no es necesario que yo haga videos, porque puedo usar los antiguos. Yo no sé cuántos videos tengo, pero por lo menos yo calculo unos 200 o 300 videos. Repitiendo lo Y mismo, ¿no es cierto? Repitiendo esto mismo que estamos hablando ahora. Chile por delante, por Chile, el tema Chile, que no mejora, que no cambia, que no evoluciona. Y junto con ello está el tema, fíjate tú, que la delincuencia, que es algo nuevo en la historia de Chile, la delincuencia ha ganado la batalla, ya ganó la batalla, le ganó la batalla a Carabineros, le ganó la batalla a los fiscales, le ganó la batalla a los gendarmes, le ganó la batalla a los de investigaciones, a todos, porque los cárteles, como dicen, o los grupos de crimen organizado ya se establecieron en el país y conocen al revés y al derecho los sistemas y dónde colocarse y dónde actuar, etcétera, etcétera. Pero cada vez nos parecemos más a México, porque México, fíjate, es un país demencial. Por ejemplo, aparecen en una carretera, hay una vía peatonal por sobre la carretera y cuelgan la cabeza de 20 tipos con un cordel desde el pasamano, digamos, hacia donde van los vehículos. Pero mantienen los festivales de música, mantienen los campeonatos de fútbol, hay no sé cuántos artistas y todo. ¿Y la gente en qué está? Fíjate tú. Aquí hemos llegado a lo mismo. O sea, hay una doble personalidad. Pero hay una diferencia. En México la gente tiene derecho a réplica o se defiende igual, andan con autos blindados, con armas y todo. Acá en Chile el Estado ataca a cualquier tipo de defensa y los persigue. No, acá digamos claro, porque eso también la derechita lo fue aceptando, porque la derecha se hacen los tontos, ellos siguen exactamente la misma línea de los organismos internacionales, al igual que la izquierda, Por con eso, el son tema, parte de un mismo club. Son... el mismo, los derechos humanos, derechos humanos. Bueno, pero el tema para mí más grave de todo esto es que en la época de Allende, primero se alzaron las mujeres en contra del gobierno de Allende
y crearon la marcha de las cacerolas vacías, que significó que después todas las noches se tocaban las cacerolas en las casas, formando conciencia. Después hubo el paro de los microbuseros y de los camioneros encabezados por León Vilarín, que mantuvieron el país un mes entero paralizado. Y después siguieron los alzamientos civiles y fue derrocado Allende por la civilidad. Pues. Si la gente más ignorante cree que los militares fueron los que lo derrocaron, los militares aparecieron un día y medio antes del golpe, cuando ya la pera estaba madura y la gente lo había dejado totalmente liquidado a ese gobierno. Nada de eso es posible hoy día. Primero que nada por la cobardía. Segundo, porque los gallos se van acomodando. Un tiempo votan por la derecha, otro tiempo por la izquierda, ¿no es cierto? Y por otro lado, creen ellos, sinceramente, igual que un tonto, digamos, que vaya a la lotería y compre todas las veces el mismo número, que mientras siga votando, se va a salvar el país y se va a salvar su vida. Chile solamente se podrá salvar cuando se derroque el sistema político por la civilidad, no por los militares. Los civiles, así como los marxistas hicieron una insurrección en la Plaza Italia y en todo el país, eso tendría que hacer la gente para que esto alguna vez cambie. Pero mientras siga el juego del voto y del porcentaje, mira, lo único que hablan los diarios desde hace meses es de la elección que viene. Entrevistas, encuestas, análisis, como que eso nos fuera a salvar la situación que tenemos. Yo le puedo hacer una pregunta, don Luis Emilio, usted que es un hombre muy instruido, ¿cómo se dio cuenta de esto hace 30 años atrás? Yo me di cuenta inmediatamente que termina el gobierno militar que esto venía a mal. ¿Pero cómo lo Primero, supo así? pues cosas, hechos concretos. Primero que nada, jamás me imaginé que todo el marxismo del año 73 iba a volver a tener un escaño en el Congreso. Inmediatamente, el día 11 de marzo de 1990. Lo segundo fue que el señor Elwin, a los 29 días que había asumido, después que Allende nacionalizó o estatizó todas las minas de cobre, el gobierno de Pinochet las mantuvo en poder del Estado los 17 años. Pero a los 29 días el señor Elwin comenzó a entregarse a las empresas extranjeras, especialmente norteamericanas, las minas de cobre, y ahí me quedó claro que había un acuerdo. Estados Unidos le había pagado a él el plebiscito, le había pagado la elección, pero este era el costo. Y hoy por hoy, el 28% del cobre que se exporta es de Codelco y el 72% es de empresas internacionales que ni siquiera pagan impuestos en Chile. A ver, eso es importante de saber, porque usted me está diciendo una cosa que para el común de los chilenos siempre se dice que el cobre es el sueldo de Chile, o por lo menos nos están repitiendo una y otra vez, el cobre, el sueldo de Chile, y el cobre es de los chilenos. Y usted me está diciendo que el 73, 76% no es de los chilenos. No. Y eso en el caso de Codelco, porque hay que incluir las otras empresas internacionales que extraen cobre. Estamos hablando en el caso solamente de Codelco. Ya lo creo, ya lo creo. Y esto se hizo después en el gobierno de Frey y siguieron adelante. Por ejemplo, la mina de La Escondida, que es la más grande de Chile, esa se la entregaron en bandeja. Y además nunca pagaban impuestos, porque declaraban a final de año en el balance pérdidas. Hasta que un día le aplicaron el royalty, que es una miseria, que fue una tremenda discusión, porque eso significaba violar los contratos, porque los contratos no se les podía cobrar nada a las empresas. Y eso es lo único que recibe Chile de las empresas norteamericanas, que son dueñas, como te digo, del 72% de las grandes minas de cobre. Pero mire lo que está diciendo, es sumamente interesante, porque la mayoría del pueblo chileno, el chileno común y corriente,
no tiene idea de todas estas cosas. Se queda con la percepción o lo que ha escuchado en la audición de que el cobre es nuestro, que el cobre, que el sueldo de Chile, que el cobre, el sueldo de Chile. Y resulta de que este estatus, este establishment político, ya, de estos bloques políticos, se han encargado de que no sea de verdad en la realidad el sueldo de Chile, porque hay muchos intereses y empresas internacionales, como usted está diciendo, que son los verdaderos dueños de nuestras riquezas. No solamente en el cobre, sino que en otros activos también. Me contaba a mí un estudiante de ingeniería comercial que las 2/3 partes de las empresas en Chile, 2/3 partes, son empresas extranjeras. O sea, la industria, lo que es la industria nacional, prácticamente en Chile no existe. No existe, no existe. Oye, y un país que no tiene industria es un país que está condenado. Porque ¿qué es lo que hace el país? Se dedica a servicios, ¿no es cierto? Y una persona, por ejemplo, que trabaja para retail o servicios, su capacidad de ascenso es muy limitada. Y no tiene mayor capacidad de lograr mayores sueldos. Entonces, hoy en día está todo lo que el mismo cobre se exporta y después se compran, no sé, se compran alicates de cobre o lo que sea, productos ya elaborados. Cables eléctricos que vienen de afuera de cobre. Claro. Entonces, las riquezas del país, que eso es lo que en el fondo estamos hablando, y con este gobierno mundial que se quiere instalar, las riquezas del país se las entregan a otros. ¿Y eso qué genera en el país? Pobreza. Pobreza. Entonces, ¿cómo vamos a progresar en un país que no somos capaces de producir, que no tenemos educación tampoco, para que generemos tecnología, recursos necesarios para generar industria? Si no somos un país industrializado. Todas las grandes potencias son todas industrializadas, tienen industrias potentes, podemos ver el caso de la industria militar. Nosotros nuestra industria la cedimos a otros. Entonces, Chile, ¿qué produce? Recursos naturales, ¿no? Chile Materias vive, primas. Chile vive de lo que da la tierra y el mar. Y te los puedo nombrar. Por ejemplo, el 50% de las exportaciones son de ese 28% de cobre chileno. Lo otro que exporta es harina de pescado, que no sé cuánto dará, pero va a ser una cifra insignificante. Las frutas es más o menos el 9% del total de las exportaciones. Está la celulosa, está el salmón fresco y el vino, que es una porquería. Creo que el 1% de las exportaciones. Eso es todo lo que tiene. Incluso ahora liquidaron a la CAP, que era la única fábrica de acero que tenía Chile, ¿no es cierto? En Huachipato, en Talcahuano, la cerraron. Y ese acero, te voy a decir, que es un acero en bruto, pero servía para la construcción. Son en el fondo barras de acero para la construcción. Una verdadera planta de acero para motores, incluso motores de bicicleta, que requieren unos aceros sofisticadísimos, con una serie de aleaciones por el calor que se produce en el interior de ese metal. Aquí en Chile hoy no se fabrica ni siquiera motores para los scooters con motor, pues, o para bicicletas. Y entonces vive, como dices tú, de lo que da la tierra, el mar, o sea, esto se llama la economía primaria, y de la economía secundaria, que es la de los servicios, que son básicamente los empleados del comercio, empleados de centros comerciales, de supermercados, de mall, de las tiendas por departamento, que lo Cuyos pueden echar. sueldos son bajos. Cuyos Es sueldos que son bajos. no hay ninguna especialidad en esa persona y la pueden reemplazar por cualquiera y por menos. Por máquinas. Hoy día, por Claro. ejemplo, vemos que en el retail están cambiando a los cajeros por máquinas, ¿no es cierto? Y eso lo estamos viendo. Sacaron en los retail, por ejemplo, en los supermercados, sacaron a los que tenían a los empaquetadores. Partieron sacando a los empaquetadores y hoy día están reemplazando a los cajeros por máquinas. ¿Dónde van a trabajar los chilenos si nosotros no tenemos industria?
Y aquí está preguntando un seguidor, dice, buenas noches, estimado. ¿Quién permite que no tengamos producción propia y todo se compra afuera con nuestras propias materias primas, con nuestras propias materias primas? ¿Quién lo permite, don Luis Emilio? Bueno, esa fue la decisión que tomaron los Chicago Boys, pues. Chile tenía en ese momento 6 fábricas de automóviles, en las cuales el 60% de las piezas eran fabricadas en Chile y se iba hacia el 100%. Entonces, los Chicago Boys dijeron que había que bajar el arancel a cero y tú no puedes competir con la mano esclava de China, por ejemplo. Tú no puedes. No, porque es Entonces, muy bajo. todas las empresas, incluidas las grandes empresas de textil, las metalmecánicas y tal, desaparecieron. Y entonces este país se fue al suelo porque quedó sujeto a la economía que tuvo el primer estado del mundo, el armenio, que exportaba pescado, ¿no es cierto?, y algunos productos de tierra. En eso se la ha llevado Chile en estos 35 años. Y lo otro ridículo, yo jamás me imaginé que iba a haber en mi vida exportación de supermercados, fíjate. Yo siempre consideré el supermercado un almacén más grande, ¿no? No sabía que era además un elemento de exportación. Y a nada se le incorpora ciencia ni tecnología. Ni ciencia ni tecnología. A nada. A nada. Y cuando hicieron con el CONICYT unas becas para doctorarse afuera a distintos chilenos gratis en países extranjeros, todos esos que volvieron a Chile están cesantes porque los industrias y los industriales chilenos no contratan doctores en nada, como así ocurre en Estados Unidos y en todos los países. La única posibilidad que tienen para trabajar es ser profesor taxi en una universidad en otra y andar corriendo todo el día para allá, para acá. Y como en Chile no hay industria, tampoco se necesitan doctores en ingeniería ni nada que se le parezca. ¿Qué es lo que van a hacer? Y siempre han hablado con la mentira más grande de que el periodo de Pinochet y la Concertación fue el mejor periodo económico de la historia de Chile. ¿Y sabes cómo hacen el cálculo? Toman el desarrollo económico de Chile desde el año 1818 hasta el año 1900, hasta el gobierno de Pinochet. Y en ese periodo hubo periodos de crecimiento y periodos de decrecimiento. Entonces, el total de todo ese periodo es un 1,5% anual. Entonces, como el modelo de los 50 años tiene un promedio de 3%, entonces dicen que es lo mejor de la historia de Chile. Primero, no hay ningún país que haya llegado al desarrollo con un 3%, por eso Chile no llegó al desarrollo ni llegará al desarrollo. Uno. Segundo, tú no puedes meter en el mismo saco a 200 años de historia económica. Por ejemplo, entre 1910 y 1940, Chile estuvo en una crisis brutal, producto de la crisis de 1929 que afectó a todo el mundo y a Chile fue el país que más lo afectó. Pero en los 30 años siguientes, de 1940 a 1970, Chile creció un 4% anual. Entonces, ellos, fíjate, meten y 15 años, entre 1950 y 1965, Chile creció un 8,5% anual. Pero ellos utilizaron el mecanismo de meter, voy a hablar de esos 30 años, dentro del paquete anterior, que era un fracaso económico por el problema mundial, y entonces dejan un promedio de 1,5 y ellos se comparan con ese 1,5 y dicen que es el mejor periodo de la historia de Chile. Pero resulta que ellos jamás lograron superar el periodo del año 40 al 70, en que Chile todavía tenía muchas carencias, ¿verdad? Pero iba avanzando, cada vez tenía más obreros industriales, cada vez tenía más industria.
Y ojo, cuando te dicen que ASMAR va a fabricar o construir buques En distintos puertos, de Chile, sí. ¿Sabes lo que le llaman que van a construir un buque? Lo mismo que pasó con el avión Pillán que fabricaba el señor Matei. La carcasa es lo que fabrican en Chile, tanto para el avión como para el buque. No sabía. Ah, ¿tú crees que pueden fabricar un motor para aviones o para buques? Sistemas Tiene, eléctricos, sistemas tiene, electrónicos, tiene toda la armamento. razón. Y se llenan la boca, van a construir buques. Si la cáscara es buque, bueno, entonces estaríamos de acuerdo. Pero todo lo traen de afuera. Incluso hasta el diseño del buque que van a construir en Talcahuano, hacen una licitación y lo compran en Alemania. Así que lo único que hacen ellos es soldar piezas de acero para formar el casco. Eso es. O Chile sea, no tiene industrias. un país en la cual el sistema político, porque que además está supeditado a organismos internacionales y poderes internacionales, porque hay que decirlo que se ha dividido el mundo, toda nuestra zona, llamémosle Sudamérica, es productora de recursos naturales. Así lo, así lo concedieron y lo distribuyeron y lo pactaron con organismos internacionales, con élite internacional. ¿No es cierto? Claro. Todas, y otras son industrializadas, zonas industrializadas, o sea, dividido en el mundo en zonas productoras, que somos nosotros. ¿Cuál es el problema? Que nosotros pensamos, o pensábamos, o queremos pensar, o nos autoengañamos pensando que quienes elegimos están pensando en nuestro bien, ¿ya? Y van a hacer lo que sea bueno para nosotros, no lo que otros les manden que hagan. Ese es el tema. Nos hemos dado cuenta, y lo que está develando aquí don Luis Emilio, que nuestros políticos no trabajan para nosotros, trabajan para otras personas. Y entonces la verdadera soberanía del país, ¿dónde está? La verdad que cada vez somos un país menos soberano. Fíjate que Sebastián Edwards, que es un profesor chileno de hace 50 años en la Universidad de California de Economía y es un hombre de derecha, él dijo con todas sus letras ahora en la última entrevista en Chile, el sistema neoliberal fracasó. ¿Por qué? Porque no llegó nunca al desarrollo. Tú no puedes esperar 50 años para seguir esperando todavía 20, 30 años más si es que llega al desarrollo. En 1960, Chile, que según dicen era tan pobre, fíjate que era más rico que los siguientes países que ahora son riquísimos. Era más rico, esto lo he estudiado yo en el Banco Mundial, no es alguien que me lo contó. Tenía más PIB per cápita que Japón en el año 60, que Corea del Sur, que Singapur, que Taiwán. Esos 4 países en 10 años se habían industrializado y en 30, en 40 años, 50 años, más de 10% anual. Lo mismo la comparación con Europa. Chile tenía más PIB per cápita que España en el año 60, que Grecia, que Portugal y tenía el mismo que Italia. Esos países ahora son riquísimos. ¿Sabes tú que España, que siempre nosotros la miramos a huevo, fabrica portaaviones? ¿Sabías eso? Yo no sabía. Tienen un portaavión gigantesco construido por ellos. Estos submarinos que tiene Chile que se llama Scorpene, la mitad se hicieron en Francia y la mitad en España. Esos son países que pasaron de una economía agraria, de una economía agrícola y de una economía, digamos, de las cosas que da la tierra y el mar a la industrialización y pasaron a ser países desarrollados. Y en el caso de Finlandia, que después que cayó la Unión Soviética, era el principal mercado que tenía Finlandia, cayó en un hoyo. Entonces ellos crearon
el celular Nokia, y toda la economía del país se enriqueció y pasó arriba y gira en torno a ese producto, fíjate. Háganlo aquí. Que aquí no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. Todo lo compramos y lo importamos desde afuera. Si ese es el problema, eso es lo más grave. Y la educación es cada día peor. La Peor. educación es que viene, o sea, piense que hoy día entró la violencia en los colegios, la disciplina se fue al suelo, hoy día no se puede estudiar en un colegio, y en las universidades está ocurriendo exactamente lo mismo. Y que se transforman finalmente los colegios y las universidades en laboratorios ideológicos, que le meten pura ideología, 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 pero nada concreto que permita el desarrollo sustentable, el desarrollo que vaya en vista del bien común de las personas, que vaya en beneficio de las personas. Hoy en día las personas nos hicieron dependientes. A ver, a mí me pasó. Voy a contar mi historia. Yo salgo del colegio y me pregunté yo mismo cuando salí del colegio, ¿qué sé hacer? Respuesta, nada. Yo mismo me dije, no sé hacer nada. Salgo de la universidad y me hago la misma pregunta, ¿qué sé yo? ¿Qué sé? La respuesta es nada, absolutamente nada. Entonces, cuando yo tuve dos respuestas así, dije, no puede ser, porque no tengo yo mismo capacidad de desarrollo futuro, no voy a tener futuro. Si no soy capaz de desarrollarme en algo o dominar algo bien, conocerlo bien y tener un dominio de algo. Esa fue la primera salida, ¿ya? Personal para poder desarrollarme. ¿Ya? Reconocer primero que no sabía nada habiéndome licenciado al colegio y no sabía nada saliendo de la universidad. Era una persona que no dominaba nada. En concreto había tenido materias, pero no sabía nada. Bueno, esto hago la analogía con la sociedad. Y la sociedad no hace el mea culpa, ¿ya? Que no tiene competencias en nada, la sociedad como conjunto, que no es competente, tiene dos caminos. Se fija metas y objetivos para hacerlo, o continúa hundiéndose en su mediocridad. No tiene tres caminos, dos caminos. Nadie quiere el mal en sí mismo. Entonces, si la sociedad quiere transformaciones que vayan en su propio beneficio, tiene que hacer los cambios necesarios para que se dé el desarrollo y el crecimiento parta desde las bases mismas de la sociedad. Pero para eso tengo que reconocer que estoy mal. Pero si yo, en vez de reconocer que estoy mal, cedo mis derechos o cedo mi voluntad a otros, pensando que otros se van a preocupar por mí, en este caso el sistema político, ¿ya? Y llevo haciéndolo durante los últimos 35 años, donde cada vez estamos peor, simplemente estoy cometiendo un acto que atente contra mí mismo, contra mi propia supervivencia dentro de esta sociedad. Yo te entiendo perfectamente. Fíjate que en el caso de Chile, cuando uno habla con algún neoliberal de esto, salen con frases para el bronce. Dicen, por ejemplo, que Chile no puede industrializarse porque se requiere mucha inversión. Y durante la primera instalación o la primera época de instalar cualquier negocio, cualquiera, de recauchaje de neumático, obviamente que no va a ganar plata desde el día uno, pues señor. ¿Y cómo lo hicieron en Europa, fíjate tú? Porque como son campeones para ofender, voy a dejar de lado los grandes países de Europa que tienen una industria fabulosa, voy a ir a puros países que tienen menos de 10 millones de habitantes y que tienen un nivel económico extraordinario en base a la industria. Por ejemplo, fabrican automóviles de lujo y de gran éxito Bélgica, Holanda, Suiza, Austria, Suecia, Noruega,
Obviamente que tienen que haber pasado el primer periodo, cuando ya Estados Unidos estaba fabricando autos y todo, un periodo muy malo en la parte inicial de la producción de automóviles en estos países. Pero ahora, Checoslovaquia, el otro que me faltó, pero ahora están totalmente consolidados y son países riquísimos y de un nivel cultural y de unas ciudades hermosas hasta decir basta con la antigüedad que tiene, por ejemplo, Praga. Acá, fíjate tú, dijeron que Chile no podía ser un país industrial, ni lo sería en 100 años más. O sea, los chilenos que nos reemplacen en 100 años más también van a estar incapacitados, como dijeron estos personajes. O sea, estamos condenados. O sea, ellos tienen una bola de cristal y ven el futuro, fíjate tú, de la mentalidad de los chilenos que van a venir en 100 años más. Y más encima, hace 10 años que Chile no crece y se debe fundamentalmente a la caída de la productividad de la fuerza laboral. Y eso se debe a la caída de la educación. Y el Banco Central dijo que en los próximos 10 años Chile tampoco iba a crecer, porque cada vez hay menos productividad individual del trabajador, porque su enseñanza, su formación es pésima, comete errores, olvido, no tiene iniciativa. Esa es la realidad. Es que un país que no tiene cerebro está condenado, don Luis Emilio. Un país que no tiene cerebro es, está condenado. No, no tiene vuelta. No. O sea, hay que decirlo con un país que no tiene capacidad intelectual es un país que no tiene futuro. No. Porque precisamente los liderazgos intelectuales, los que son capaces de cambiar realidades, los que pasa que cambiar, hacer futuro y productos elaborados, industrializados, capaces de generar ciencia y tecnología, son los países que tienen futuro. Entonces, obviamente que nosotros nos condenan y condenamos a las generaciones porque nosotros no vamos a estar, pero los que vienen van a sufrir todas estas consecuencias. Si cuando usted partió hablando de los videos, esta decadencia institucional, esta decadencia política, del sistema político entero chileno, de la democracia liberal, digámoslo con su nombre y apellido, la gente lo queda mirando como si usted estuviera en otro planeta. Sí. Ya, es como viene de Marte, de Júpiter, de Saturno, ¿no es cierto? Este señor, pues muy abogado, no habla en términos jurídicos, y no está hablando, oye, y no está, es como quien, oye, si tenemos una fiesta, tenemos para comer, vamos al supermercado, y es como quien apaga la luz de la fiesta. O sea, se terminó la fiesta. Porque en el fondo, cuando usted está hablando de eso, está apagando la luz de la fiesta. Usted está diciendo, ustedes están festejando y no tienen nada que festejar. Absolutamente nada. Mira, a uno no lo toman en cuenta. Uno tiene que asumir derechamente que está de más. Yo lo hago por Chile y por los chilenos y porque Chile es el país en el que nací y en el que voy a morir. Entonces, y además fíjate que mi tatarabuelo fue el principal financista de la independencia de Chile en 1818. Y te puedo contar muchas otras cosas más. Entonces, no me es indiferente el tema. Y lo que no soporto realmente, puedo soportar cualquier estupidez, pero que hayan destruido los colegios que eran la luz de la educación chilena, me refiero al Instituto Nacional, al Liceo número 1 de Niña, al Liceo de Aplicación, al Barros Arana, en donde queman todos los días ahí hasta profesores y todo, y nadie mueve un dedo. Hay ministro de Educación, hay superintendencia de Educación, ¿eh? Incluso, fíjate, hablaban de que había que reducir los gastos del Estado. Y la derecha, junto con la izquierda, en los últimos años crearon 3 ministerios que no sirven para nada a lo largo de todo el país, con personal y vehículo y todo. Uno fue el Ministerio de la Mujer, que a ninguna mujer la ha ayudado jamás, es para promover el feminismo.
Dos, el Ministerio del Deporte, que antes se llamaba Subsecretaría del Deporte, en que no han ganado ninguna competencia internacional con todo el gasto que significa tener esa verdadera, digamos, catafalco. Y tres, el Ministerio de Seguridad, que llega a dar risa. Ese gallo Cordero debería estar preso, hijo, por negligencia culpable. Él es el jefe de un ministerio absolutamente de papel. Eso te quería explicar. Aquí nos dice un seguidor, dice, lamentablemente en este país hay que tener un buen sueldo para tener una buena educación. A ver, yo creo que acá discrepo un poco en qué sentido. Hoy en día existe tecnología para poder acceder al libro electrónico de una manera mucho más menos onerosa que antes. Antes era muy difícil encontrar libros o acceder a las bibliotecas públicas, había que ir a la biblioteca pública. Hoy día tenemos muchos libros. Lo que sí hay que tener voluntad para poder cambiar la situación de uno, tiene que tener objetivos, metas, eh, y iniciar un camino de autodidacta, de tratar de cambiar la propia realidad, entendiendo cómo funciona la economía, entendiendo cómo se va gestando una empresa o cómo se puede ir transformando la educación en algo productivo. Eso es un proceso que uno tiene que hacer si quiere cambiar la realidad, no tiene que esperar que el Estado lo cambie. Y hoy en día, si sabemos que la educación está mal, tenemos que partir cambiando nosotros. Don Luis Emilio lleva 6 años haciendo videos, podría estar descansando en su casa, podría estar gozando su jubilación, ya muchos años de trabajo, sin embargo, le preocupan los chilenos y sigue estudiando. No, dicen don Luis Emilio, mire, yo estoy viejo y aprendí, ¿no? El hombre es un aprendiz por naturaleza y nosotros tenemos que seguir estudiando. Entonces, la mejor manera de cambiar la educación es autoeducarnos con disciplina, con perseverancia, con objetivos, con metas y investigar, estudiar para cambiar las realidades. Eso es lo que yo le puedo decir a la gente. O sea, esa es la única manera. Y entendiendo de que los grandes culpables del estancamiento del país están en el sistema político vigente, que premia a los mediocres y que tenemos que cambiar el sistema político por la meritocracia, llevar a los mejores a la esfera política. Aquí, no sé, don Luis Emilio, usted tiene mejor vista que yo. Escribieron de nuevo. No sé si puede leer ahí la pantalla. Yo discrepo en eso, debería ser una obligación porque no todos son autodidactas. Parece que va en contra tuya eso. Claro, va contra mía. Bueno, yo lo que digo es que no podemos ser quietistas, si quieren. Si ya no lo hacen otros, que tenemos que de alguna manera partir nosotros. Eso es lo que eso en el fondo está diciendo. Mira, lo que dijo una persona recién, que tú lo repetiste, que parece marxista, ¿Mm? el Instituto Nacional, fundado en 1814, creo, por don José Miguel Carrera, o 13, siempre fue gratis y era la luz de la educación chilena. Entonces no me venga a hablar, señor, que se necesitaba plata para educarse en Chile. No sé cuántos presidentes de Chile son egresados del Instituto Nacional. Y así también del conjunto de grandes establecimientos públicos que habían en Chile, como los que mencioné de antes. Y los colegios particulares son un water, la mayoría, porque cobran caro, enseñan marxismo. Mire, los colegios católicos hoy por hoy hasta hacen ceremonias las chicas a favor del aborto y lo publican en la página web del colegio. Eso es una realidad. O sea, los Ya. colegios que se suponen más caro pagados, realmente están ideologizados totalmente. Están ideologizados y su educación es deplorable. No hay una gran diferencia con el resto de los colegios. Usted ha acertado plenamente. Y pasa lo mismo en las universidades. Lo mismo, lo mismo. Fíjate que de el ranking de universidades que hay, de las 500
más importante del mundo, 500, ya es un número por allá abajo. Ya. Hay dos chilenas, que es la Universidad de Chile y la Católica. Y a mí me contaron que cuando viene el momento que hace la medición, esa empresa o esa organización que hace el ranking, contratan profesores ad hoc por un breve tiempo para que hagan unos papers que los publiquen en las revistas científicas y así suben el puntaje para quedar dentro de los 500, fíjate. Pero la educación universitaria de Chile es pésima. La palabra ingeniero viene de la palabra ingenio, y ingenio significa invento. ¿Qué ingeniero en Chile ha inventado algo alguna vez? Pero si hoy día son vendedores, po. Pero si, Claro, oiga, los que estudian ingeniería le enseñan a vender, terminan generalmente vendiendo productos. claro. Eh, y eso, entonces, aquí están poniendo, el aborto es un derecho de la mujer y eso no tiene nada que ver con la educación. O sea, eso es la ideología que están implantando. La mujer nunca ha tenido derecho a matar a su propio hijo. Por el contrario, la mujer tiene el deber de cuidar a su hijo, protegerlo, y eso es lo natural, y eso es lo que es la sociedad cristiana. Y hoy día, claro, se está ideologizando a la juventud en los colegios y en las universidades. Entonces, todo eso no tiene nada que ver, como dice aquí la seguidora, con la educación. La educación tiene que ver con las destrezas, las habilidades, la parte espiritual y material del hombre, con las perfecciones del hombre, para que se desarrolle de una manera íntegra como ser humano en una sociedad sana, con una familia, con hijos, y en la cual se construya futuro. Es una sociedad sana la que construye futuro. Los, don Luis Emilio, con lo que ha hecho, una vez me comentaba, mira, yo voy a seguir con los videos, porque no me voy a cansar de repetir esto, porque por lo menos dejo constancia para el futuro que esto se advirtió. ¿Ya? Y a mí no me cabe la menor duda de que cuando usted está haciendo eso, está educando. Fíjate que ahí aparece otro imbécil insultándonos a nosotros. O sea, marxistas y pelotudos aparecen por todos lados. ¿Te das cuenta tú? Y tienen el país cagado entero y todavía tienen boca, por no decir otra cosa, para preocuparse de los que estamos preocupados del problema. Es que No, no sé. no tiene sentido que, o sea, nosotros nos estamos preocupando, y lo que estamos hablando, que el país viene a una decadencia institucional, que hay una ideologización en todos los niveles, que se está destruyendo las bases que constituyen cualquier sociedad sana, sobre todo un país que se podría llegar a un nivel de desarrollo. Entonces, eso no es algo malo, o sea, eso tiene que ver con el bien común. Ahora, no todo el mundo, como dice aquí, uno difiere de sus palabras y es marxista, no significa que, no significa eso que sea marxista que no esté de acuerdo con nosotros, pero hay que entender dónde está el problema. Eh, ¿Dónde está el problema? Un país que eh, no tiene nacimiento, no tiene generación de recambio. Un país que institucionalmente está corrompido en todas sus instituciones, donde la delincuencia lo gobierna, donde los espacios públicos han sido reemplazados, los habitantes, las familias, los niños han sido reemplazados por los delincuentes en los espacios públicos, es un país que está destruido, no puede ser un país sano y desarrollado. Y quien no vea eso no está viendo la realidad o tiene una concepción muy precaria de la realidad, una concepción muy pobre de la realidad. Entonces, don Luis Emilio lo que está haciendo, está mostrando el deterioro institucional del país, el deterioro jurídico, moral, institucional, de los valores cristianos, de la sociedad occidental cristiana en la cual nosotros nos desenvolvemos, porque precisamente esos valores, esos principios, esa institucionalidad es la que le da el futuro al país. Fíjate que yo no sé si son reblandecidos mentales los que hacen comparaciones de Chile con la mugre que es Latinoamérica.
Fíjate que yo hice un estudio acabado de los países más poblados de Latinoamérica, como son México, Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, y hace 200 años que están en el mismo hoyo. Han cambiado de gobierno, de constitución y todo. Eso no tiene remedio, no tiene salida. Compárese, señor, no con esos países que son como el Sanjón de la Guada. Compárese con los países que verdaderamente han progresado, como los que le mencioné anteriormente, los que se llaman los países que surgieron, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa y en Asia. ¿Qué me importa a mí si al lado de mi casa hay un conventillo y yo voy a jactarme todos los días? Oiga, yo tengo más plata que usted, fíjate. Esa es la comparación de la famosa Latinoamérica. Los países de Latinoamérica no solamente tienen la mayor cantidad de asesinatos del mundo, la mayor cantidad de corrupción del mundo, sino que además la mayor cantidad de fracasos políticos, económicos, institucionales, golpes de Estado, grupos terroristas y todo. Eso no es comparación, pues viejo. Si querís agrandarte haciendo comparaciones con el water porque de todos los países de Latinoamérica no han habido nunca países que se hayan destacado. Por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina fracasó rotundamente con el modelo de exportar carne y trigo. Hasta ahí llegó. Eso fue todo lo que hizo. Y ahora mejor no hablemos. Así que, como te digo, mira, mejor dejemos de lado a estos personajes. Bueno, pero lo que yo le digo, nosotros hoy día como país, tenemos dos caminos. Uno, nos conformamos con lo que tenemos y dejamos que el país vaya en caída, o lo tratamos de transformar y corregir lo que está mal. Y su intervención, la nuestra, es tratar de corregir lo que está mal. ¿Y qué está mal? Todo el ataque valórico, toda la escala valórica, la destrucción institucional del país. Hay que volver al principio de autoridad, ¿no es cierto? Sancionar al que está mal y premiar al que está bien. Y con eso el país va a ir creciendo, se va a ir desarrollando. Creo que discusiones son bizantinas. Esto es lo que está planteando don Luis Emilio, que está mencionando ahí, que están comparándonos con el resto de los países latinoamericanos. Eso no tiene ningún sentido. Hoy día Chile tiene todos los elementos necesarios para ser un país desarrollado. Tiene todo. Tiene un clima que no tiene Argentina, que no tiene Perú, que no tiene Bolivia. Tiene 4.500 kilómetros de costa, ¿ya? Piense que hay países que son chiquititos, Japón, que es una isla, en Gran Bretaña, que es una isla, y son países ultra desarrollados, ¿no es cierto? Con mucho menos recursos que los nuestros. Entonces, tenemos que estar mirando eso. ¿Nos podemos desarrollar? Nos podemos desarrollar. ¿Queremos desarrollarnos? Bueno, ahí está el tema. Para no dejarnos manipular y para no quedarnos en estancamiento, hay que reconocer que el sistema político hoy día es un sistema político decadente que no sirve. ¿En qué cae? En el populismo y en la demagogia. Porque saben que las promesas nunca las van a cumplir. Y segundo, porque no tienen un mandato exacto en el cual tengan límite y tengan que cumplir lo que se les está mandando, no lo que ellos determinen que el que manda, el mandatario que somos nosotros, cumplamos, sino que ellos tienen que trabajar para nosotros y no nosotros para ellos. Eso es lo que hay que cambiar. Por eso te digo, la posibilidad que tenía Chile, por ejemplo, cuando asumió don Pedro Aguirre Cerda, yo conocí a un señor que vivía en San Fernando y se vino en esa época a Santiago y dice que en San Fernando no había luz, no había alumbrado público. Entonces el Estado, porque ningún empresario se había interesado, creó la Endesa y se electrificó todo Chile. Después se creó la CAP, la Compañía de Acero Pacífico, que comenzó a fabricar acero por primera vez en Chile. Incluso Perón viajó especialmente a Chile
y fueron en el tren presidencial con el presidente Carlos Ibáñez del Campo allá a Concepción y Talcahuano a conocer esta planta, que no la tenían los argentinos. Luego Chile creó desde el Estado la ENAP. La ENAP en su principio explotaba el petróleo que producía el Estrecho de Magallanes, que después se extinguió, pero también se dedica a refinar el petróleo en bruto y entonces produce la benzina, la parafina, el diésel, etcétera. Y también teníamos trenes desde Iquique hasta Castro. Yo los conocí y los anduve. No podían llegar a Arica por la quebrada de Camarones, que es muy profunda entre Iquique y Arica, pero imagínate tú la inversión que había desde el siglo XIX, todo hecho por el Estado, porque no hubo ningún particular que se interesara. Entonces era mejor no tenerlos, porque no había un particular que hubiera hecho estas obras, que esto se llama la industria pesada. La industria pesada es la que hace trabajar a otros. Por ejemplo, le proporciona el petróleo, le proporciona la electricidad, le proporciona el acero. Nada de eso. Después privatizaron, fíjate tú, Endesa, no sé en manos de quién, antes estaba una empresa italiana, española, todo. Y Chile no siguió industrializándose. Se acabó. Ahora se acabó la CAP. Y el único que sigue siendo del Estado, pero que es una máquina de robos, es la ENAP. Bueno, se dio cuenta hoy día el tema de la descomposición industrial, moral del país, y en eso estamos. Hoy día estamos, no sé si, lo peor de todo es que no hemos tocado fondo, seguimos cayendo, ¿ya? Porque si tocáramos fondo, entonces empezaríamos a reaccionar. Pero por los indicadores, por lo que nosotros vemos, es que seguimos cayendo, ¿ya? Sigue este proceso de descomposición de la sociedad chilena, ¿ya? Y la manera que nosotros al menos queremos evitarlo, o por lo menos anunciar o evitar que algunos sufran este proceso de descomposición, es indicando dónde están las causas del mismo. Y eso es lo que hace don Luis Emilio. Lo pueden ver en su canal de YouTube, Luis Emilio Maluenda Urmeneta, lo pueden ver ahí. Tiene más de 200 videos y que va dando cuenta de toda esta vorágine destructiva del país. Ahora, hay gente que dice, bueno, está todo malo. Evidentemente que todavía hay cosas que están bien, o relativamente bien, pero en cuanto a Estado, en cuanto a instituciones, están decadentes. Que existan personas, que existan empresas que estén bien, sí, pero son particulares. Ahora, las instituciones del Estado están decadentes. Fíjate que todas las instituciones del Estado son creadas por una ley aprobada por el presidente y por el Congreso. Y esas tienen un rol que cumplir. La única que lo está cumpliendo en estos momentos es la Contraloría, gracias a esta señora que llegó ahora y que descubrió, fíjate, los otros no lo podían descubrir, que los tipos tomaban licencia médica y se iban a viajar por el Caribe, por ejemplo. O otros tomaban licencia médica y se iban a instalar a otra ciudad al sur de Chile, por ejemplo. Todo el resto de las instituciones no cumplen el rol para el cual la ley los creó y el Estado los financia. Eso da cuenta del proceso de destrucción institucional, porque se pierde el fin de la institución misma, para el cual el Estado los creó, ¿no es cierto? Ahí se desvirtúa el fin, ¿ya? Eso es la descomposición, precisamente. Pero ¿para qué sirve el Congreso, salvo para lucirse, si ellos no hacen nada para que esas instituciones funcionen como deben funcionar? Yo no he visto a nadie que le hayan pedido la renuncia o que lo hayan acusado constitucionalmente o que simplemente... Ellos siguen en el mismo cargo con unos sueldos faraónicos, los superintendentes.
Bueno, y esto que usted está denunciando, o dando cuenta, es parte del proceso de decadencia, precisamente Claro. porque, ¿por qué? Porque si usted no sanciona al que actúa mal, o al que está actuando de una manera libertina, por decirlo menos, entonces, si usted no sanciona, permite. Entonces, y si permite, no tiene autoridad, porque la autoridad está hecha para el bien común, para permitir que la institución esté bien y esté sana y cumpla sus fines, sus roles, para los cuales fue hecha, constituida. Y ese es el problema. Y el problema es que han caído otras instituciones que antes no tenían estas fallas o debilidades, como es el caso de Carabineros y las Fuerzas Armadas, hombre. Imagínate la cantidad de narcotraficantes que han descubierto en los últimos días. Bueno, eso da cuenta del proceso de descomposición de la sociedad chilena que involucra las instituciones. Entonces, ¿estamos bien? Obviamente que no estamos bien. ¿Qué chileno bien nacido puede decir que estamos bien? O sea, porque no tiene conciencia del bien y del mal. ¿Se puede corregir? Se puede corregir. ¿Cómo hay que corregirlo? Ocupando la autoridad. Entonces, ¿dónde están los cambios? Identificando dónde están las causas que destruyen la institucionalidad. ¿Cuáles son las causas? Son ideológicas. Ideológicas, plenamente ideológicas. Que corrompen todo el sistema político y todo el sistema partidista. Ahí están las causas. Y que están destruyendo ¿qué? ¿Qué es lo que era Chile antes? Un país ordenado, un país con gente sana, con gente trabajadora. Ese es el Chile verdadero. Gente sana, gente trabajadora, gente con espíritu de superación. Gente valiente, gente patriota, gente noble, gente amistosa, gente cariñosa. Esa era la gente que había en este país. Y se ayudaban unos con otros. Hoy día hemos llegado a un nivel de individualismo, materialismo abismante. Los vecinos no se conocen, las juntas de vecinos, ya tan características en nuestro país, fueron destruidas. Sí. ¿Mm? Absolutamente. Y fíjate que ese estrés que generan los asesinatos, porque claro que generan estrés a todos, no solamente a los que los sufren, está realmente enfermando el sistema nervioso y neurológico de la población chilena. Eso no es gratis. Pero ¿Por si qué? Chile es el país que tiene más farmacias por metro cuadrado, está repleto de Claro, farmacias. Usted recurre a una cuadra, 2 o 3 farmacias. Porque somos países, de todos los países, los que más consumen fármacos. claro. Y lo que más se afecta con todo esto que estamos hablando es el sistema nervioso que afecta el cerebro, que genera enfermedades al corazón, que afecta a la parte digestiva y se va sumando. Esto no es una cosa de un juego o de una cosa de menor cuantía. Y por eso es importante decirlo, ¿ya? Y decir la verdad. Claro. Porque la verdad transparenta los hechos y al menos causa reacción en la gente que de verdad quiere cambiar o que ama al país o que se ama a sí mismo o ama a su familia. Entonces, por eso es importante que exista gente como don Luis Emilio que diga la verdad, po. Si no, nos autoengañamos. Si no creemos que estamos bien, pero vivimos en el lodo. Fíjate que es tan fuerte el odio en contra del patriotismo que desde que yo comencé con mi canal, todos los canales que existían de antes o se iniciaron después dejaron de existir. El mío es el único que sobrevive. ¿Por qué? Porque nadie los veía, nadie los sigue. Y no sé para dónde miran ellos, ¿eh? No sé. Porque si siguen creyendo todavía en el cuento del viejito Pascuero, bueno, sigan creyendo en el cuento del viejito Pascuero. Oye, Cristian, Listo. despidámonos. Ya. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a don Luis Emilio Maluenda, un connotado abogado. Lo pueden ubicar en su canal de YouTube,
Luis Emilio Maluenda en YouTube, tiene más de 200 videos. Le damos las gracias por todo su tiempo y también por preocuparse por el presente y futuro de Chile. Muchos podrán discrepar, pero la realidad es una sola, por lo tanto, las opiniones podrán ser diversas, pero la realidad es una sola. Y gracias por el tiempo que se dedica a hacer sus videos, por todos estos años de trabajo, porque a él esos videos les cuesta tiempo, los tiene que editar, tiene que estudiar los temas, tiene que repasar los temas. Esto no es fácil. Y por el amor a Chile también, por el amor que le tiene a Chile y a las generaciones presentes y futuras. Así que muchas gracias, don Luis Emilio Maluenda, lo podemos tener en otra oportunidad si usted quiere participar aquí, por lo menos llega gente que valora su discurso. Muy agradecido tu invitación, Cristian, y muy agradado también de haber participado en este diálogo contigo. Y bueno, te doy un gran abrazo, muchas gracias y